Sean bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos 3, versículos 21 al 31. Aquí vamos a llegar a la cuestión del tema, que es la justificación de Dios para el pecador, que es, cómo Dios nos considera justos a nosotros los que creemos en Cristo, aparte de las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo y su obra. Vamos entonces a leer Romanos 3, versículos 21 al 31. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí ante tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des a todos claridad, Señor, pero principalmente claridad espiritual, Señor, para que podamos entender tu palabra que nos apunta a ti, Señor, a Cristo y a su obra en la cruz, Señor. Te pedimos que podamos nosotros entender y que haya un crecimiento en nuestros corazones hoy, Señor, como siempre te pedimos, Señor, al ser expuestos a la palabra de Dios. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. A muchos hoy en día le cuesta entender la gracia de Dios. Y sin ir a hablar de Dios ya, podemos decir que a muchos le cuesta aprender a recibir algo de gracia. Por ejemplo, si vos le decís, toma, te regalo esto, van a decir, no, pará. ¿Qué me querés hacer? ¿Vos querés algo a cambio mío? ¿Vos querés que después yo te haga un favor? Yo te conozco. No, acá no es nada de gracia en la vida. No. La gente le cuesta entender la gracia de Dios. La gente piensa que todo se necesita un esfuerzo. Hay, digamos, un pago para que recibas algo. No existe darte algo gratuitamente. No solamente dicen en los almacenes no se fía, sino que dicen no se fía y no se regala nada. La gente también le cuesta entender eso, de recibir un regalo. No, algunos capaz que pueden decir, no, es una costumbre darle un regalo al cumpleañero. No, el regalo es algo como que no le haya cabida. ¿Por qué? Porque ellos están, digamos, en una perspectiva errada donde ellos son el centro de la atención y no quieren que nadie le robe la gloria de ellos, de tal manera que si vos les regalás algo, ellos dicen, no, pará, yo tengo que hacer algo porque yo soy alguien. Con mi esfuerzo yo voy a retener eso, lo que me diste. Yo soy una persona que puedo recibir eso. Toma, te doy un 10 pesos ahí que yo conseguí trabajando, ahora sí dame regalo. Yo no soy así un don nadie para que me des así nomás.
Y ahora, esto se aplica a lo espiritual. Muchas personas no aceptan la gracia de Dios para la salvación. Ellos piensan, no, yo soy alguien, yo soy un capo, yo tengo que obrar para comprar la salvación. Yo voy a hacer algo para hacerle deudor a Dios, mi jefe, para que Él luego me recompense por mi obra. Dios quiere algo a cambio de mí, quiere que yo viva una vida recta y así me salve. Ellos no pueden entender que de gracia recibís la salvación, de regalo. Y por eso este pasaje nos va a hacer entender la importancia de entender la gracia de Dios al justificar, al declarar justo a una persona que no se merece nada, al contrario, se merece el infierno. De regalo nomás puedes ir al cielo, recibir esa, declaración de que sos justo. Pero vamos a ir entendiendo más eso. Versículo 21 dice así, las escrituras del capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley. Vimos en el contexto anterior que Pablo estaba diciendo que los gentiles, los paganos, ellos no son capaces para ser salvos. Y también los judíos no son capaces para ser salvos. Y luego hizo la conclusión general. Todos están bajo pecado. Nadie puede. Y ahí enumeró algunos pecados que son comunes a ambos. Por ejemplo, todo lo que hablan es impuro y sus caminos van hacia el mal y se deleitan en el mal. Todos, ya sea judíos o gentiles, todos. Y ahora dice, pero ahora, hace un contraste. Ahora, aparte de la ley, y ahora empieza a hablar algo. Cuando dice ahora, pues, está haciendo una distinción temporal. Ahora, aparte de la ley, dejando al lado esa ley que gobernó en el Antiguo Testamento en la vida de los judíos, ahora, aparte de esa ley, va a decir que se manifestó la justicia de Dios. Ahora, antes no existía la justicia de Dios. Antes Dios no les regalaba esa salvación, el que sean considerados justos a los antiguos. Antes, ahí cuando estaban gobernados bajo esa ley, antes no existía salvación de gracia, justificación. Existía sí, pero no era revelado tanto como ahora. Por ejemplo, Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia ya en el Antiguo Testamento. Génesis 15, versículo 6. De tal manera que aún un judío en la época de la ley creyó nomás para ser considerado justo. No obró. Y Pablo va a tomar este argumento en el capítulo 4 y en Gálatas también, como ya nosotros vimos. Que Abraham solo tuvo que creer. Y luego, como consecuencia, se le hizo el sello de que ahora pertenece a la familia de Israel. Pero él creyó y ahí se le fue considerado como justo. De tal manera que ya existía la justificación gratuita en el Antiguo Testamento, solo que no era revelado. ¿Por qué les digo esto? No era revelado en su totalidad como ahora. ¿Por qué les digo esto? En 2 de Corintios capítulo 3 dice: si el ministerio de condenación, entiéndase el ministerio de la ley, si el ministerio de condenación fue con gloria, qué gloria que había en esa época donde se manifestaba la gloria de Dios en el templo. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria ahora el ministerio de justificación. De tal manera que ese ahora temporal marca una distinción no de esencia, es decir, no de que ahora recién empezó a existir la justificación, sino de calidad. Ahora se ve la justificación mucho mejor que antes. Antes, si le podríamos encasillar, era una época donde se le puede decir ministerio de condenación. Pero ahora
se ve claramente mucho más el ministerio de la justificación. De tal manera que los mismos profetas indagaban esta gracia que iba a venir luego para con nosotros, dice Primera de Pedro. Hermanos, por lo tanto, ahora se entiende mejor, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley antes ya y por los profetas. Hermanos, antes ya se estaba, manifestando la justificación, pero no tan claramente. Pero ahora Pablo hace hincapié. Ahora, aparte de la ley. ¿Por qué hace hincapié también en eso? Aparte de la ley. Para que ningún judío quiera sostenerse en esa ley, como vimos, y ningún gentil. Por esa ley nunca se va a salvar. Inclusive en el Antiguo Testamento, como dice Gálatas, Abraham no se salvó por la ley. Los judíos estaban interpretando mal. Por eso también hace hincapié que aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? En las Escrituras la justicia de Dios aparece como contraponiendo a la justicia propia de uno. También contrapone, hace, un contraste, una separación con la justicia de la ley en sí misma, en que por seguir la ley uno será salvo. No, la justicia de Dios va en contra de esa justicia de la ley y en contra de las obras nuestras de la ley para ser salvo. En otras palabras, resumiendo, la justicia de Dios se contrapone a la justicia propia de uno. Y dice que esa justicia ahora, la de Dios, aparte de la nuestra, de la ley, de cualquier justicia propia, ya fue testificada antes por la ley y por los profetas. ¿Dónde fue testificada eso? En el Antiguo Testamento. En Génesis ya, en Génesis ya se ve que Adán perdió, la justicia que tenía cuando pecó. Y ahí entró el pecado. Y la ley ya apunta a eso, de que se necesita esa restauración para que Adán vuelva a tener esa justicia. Ya en el Génesis ya estaba apuntando a la justicia de Dios desde el comienzo de las Escrituras en Génesis. Porque Adán tenía que recobrar esa, justicia, porque cuando él pecó, chao justicia. Ya desde Génesis, al comienzo del libro, ya te está apuntando a que se necesita salvación. Y luego también en Génesis 3 ya apunta al Evangelio, la justicia. En Génesis 3:15 dice que la simiente de Eva, la mujer, va a ser la que va a aplastar la simiente de la serpiente. Va a aplastar la cabeza. ¿Y a qué se refiere eso? Al Evangelio, que de la descendencia de Eva, Cristo iba a venir. Y en la cruz iba a aplastar a la descendencia del mal, el enemigo, el diablo y todo el mal que el diablo gobierna, todo el pecado, incluyendo a nosotros, que somos hijos del diablo cuando no creíamos. Ahí fue que Dios en la cruz aplastó la cabeza de la descendiente de la serpiente en la cruz. Y ya en Génesis, al comienzo, la ley ya testificaba de esa justicia que iba a ser posible gracias a la simiente de la mujer que es Cristo. Por eso toda la Biblia está unida por genealogías que desde Eva se van entramando las líneas genealógicas hasta llegar a un tal Jesús. Está todo unido. La ley apuntaba a Cristo, a la justicia que iba a ser testificada a todas las naciones. Inclusive en el Antiguo Testamento, en Éxodo, también se apuntaba a la salvación por medio de figuras, por medio de tipologías. Por ejemplo, el tabernáculo, por ejemplo, los sacrificios de los animales que tipificaban, apuntaban a que un día Cristo se iba a sacrificar en la cruz. Todo apuntaba a la salvación. Por eso aquí Pablo dice que esta justicia ya era testificada por la ley. Y dice luego, por los profetas también era testificada. Como yo les dije,
que aún los profetas indagaban acerca de la gracia que iba a ser revelada y acerca de las glorias y de los sufrimientos de aquel que iba a venir. Ya dice, ellos indagaban en eso. No veían claramente como nosotros, pero indagaban. De tal manera que la justicia no es algo, digamos, que no estaba en el Antiguo Testamento, sino que estaba, digamos, en las sombras. Pero ahí se estaba entramando de tal manera que iba a llegar el momento que ¡paf! Se iba a ver el árbol. Estaba creciendo la semilla. Pero ahí, ¡puf! Claritamente, y ahora nosotros apreciamos el árbol ya. La obra de Cristo en la cruz. La salvación claritamente consumada. Por eso dice que esta justicia de Dios, al declarar justo al impío, por causa de su obra justa, iba a ser la que nos iba a salvar. Y eso ya apuntaba antes. Y luego el versículo 22 dice que es por medio de la fe que esa justicia de Dios se manifiesta. Por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice. La justicia de Dios es por la fe. Romanos 1, 16 al 17 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Pero ahí no dijo a todos los que creen en Jesús ya. Pero aquí ya lo desarrolla más. Ahí está llegando una persona. A todos los que creen ahora en qué. Va a cerrar la cuestión de Romanos 1:16. Ahora manifiesta a todos los que creen en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué es a todos los que creen? Ahí nos responde en el versículo 22 al final. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. El 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que el medio de la salvación que nosotros tenemos para ser salvos tiene que ser por la fe. ¿Por qué? Porque todos estamos condenados. Por eso Romanos 1 al 3 hizo hincapié para decirnos que tanto los gentiles y los judíos, todos no pueden ser salvos por sus obras. Al contrario, ellos se alejan y se alejan y se alejan de Dios por 1000 formas distintas, por así decirlo. Se alejan de Dios. La única manera de alcanzar la salvación es creyendo en Cristo, en su evangelio, de gracia. Por cuanto dice 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están apartados del favor divino de Dios, de la aprobación de Dios. Esa aprobación que Adán sí tenía en el comienzo. Él tenía una justicia y era aprobado por Dios. Y Dios hablaba con ellos en el Edén. Pero luego, cuando pecaron, perdieron esa gloria, ese favor de Dios, ese honor que Dios tenía para con ellos. Y ahora están separados de Dios. Perdieron esa comunión con Dios. Perdieron esa alabanza de Dios. Por eso solo por la fe uno alcanza la salvación. Solo por la fe en Cristo. Y el 24 nos dice la clave del sermón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia. Siendo justificados es siendo declarados justos por Dios, aunque seamos pecadores. Dios nos declara justos, gratis, gratuitamente, sin que nosotros demos algo a cambio. Eso es algo que el mundo no conoce. Todos quieren dar algo para recibir algo a cambio. Ellos no entienden que la salvación es de gracia. Dios no quiere nada a cambio. Así como los perros, animales, están acostumbrados a recibir comida y luego hacen algo para que le reciban más comida y por asociación están acostumbrados a recibir recompensa. Muchos humanos son como unos animales que quieren obrar para recibir la salvación, pero en cambio así
siendo animales, rechazando la gracia de Dios, nunca van a alcanzar la salvación. Necesitan la gracia de Dios. Necesitan entender que Dios no quiere nada a cambio de ellos. Dios les da gratis la salvación. Eso necesitan entender. Pero el humano no entiende eso. Gratuitamente, el término gratuitamente aquí, cuando dice siendo justificados gratuitamente, es un término que en la Septuaginta ya se usó en el Antiguo Testamento. La Septuaginta era una traducción de los hebreos, ahí en la época de Jesús. De tal manera que Jesús usaba esa traducción de la Biblia, la Septuaginta, y los discípulos. Y en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, la palabra gratuitamente era usada, por ejemplo, en Éxodo 21:2, para reflejar que algo es sin causa, de gracia. Veamos Éxodo 21:2, no precisan que busquen para entender mejor la palabra gratuitamente aquí expresada. Éxodo 21:2 dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º día saldrá libre de balde. Es decir, así sin ningún propósito, saldrá libre así en vano, saldrá libre así de gracia, de balde va a salir libre, en vano, sin causa, chao, libre. Eso significa gratuitamente, de balde, sin causa. Otro pasaje en el Antiguo Testamento se encuentra en Salmos y que Jesús lo usó, que apuntaba a Judas. Y dice, sin causa que el que comía conmigo me traicionó, sin causa. No tenía nada, no tenía un propósito de por qué traicionarle a Jesús. Porque Jesús al contrario era re bueno. Pero Judas sin ninguna causa de gracia le traicionó a Jesús. Por nada, de balde le traicionó a Jesús. Esta es la idea de la palabra gratuitamente. No hay ninguna conexión lógica de por qué Judas traicionó a Cristo. No hay ninguna causa por qué le tenía que traicionar a Cristo. Por eso el Salmo que Jesús se recuerda dice, el que comía conmigo sin causa me traicionó. Y esa es la misma palabra, sin causa, que traducido es gratuitamente. Así entendemos mejor el contexto. Por ejemplo, otro pasaje en 2 Samuel 24:24 también nos habla de esa palabra gratuitamente. 2 Samuel 24:24 dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré yo, por precio, por plata te voy a comprar. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. En otras palabras, yo quiero poner algo de plata, algo que me cueste. No voy a, ofrecer sacrificio de balde. No voy a ofrecer sacrificio sin una causa, sin que me cueste algo. No voy a ofrecer sacrificio gratuitamente. Algo del bolsillo me tiene que doler del bolsillo. Algo tengo que poner. Y esta es la misma idea. Pero de nuestra parte, gratuitamente nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo. Sí, de hecho, sin causa nuestra, sin causa. Nosotros solo aprovechamos de la obra de Cristo, gratis, sin ninguna conexión de nuestras propias fuerzas, sino solo recibiendo con las manos de la fe, que no es obra, que no es una obra, sino recibiendo el regalo, sin ninguna conexión con nuestras propias fuerzas, sino solo por la fe, que no es obra, en la obra de Cristo, recibiendo el regalo con los brazos de la fe. Eso es lo que quiere decir, siendo justificados gratuitamente. Y luego aclara, para que no haya dudas, siendo justificados gratuitamente por las obras. No, siendo justificados gratuitamente por su gracia, de vuelta dijo, por la gracia de Dios. Que Dios es gracia, es la gracia. Él es amor, Él es gracia también. Por esa gracia que de Él sale, Él
planificó un medio donde gratuitamente obtengas la salvación. Todo fue de gracia. El comienzo de la salvación se originó en el Dios que es lleno de gracia. Y lleno de gracia hizo una obra para que nosotros de gracia obtengamos la salvación. De tal manera que la gracia podríamos decir que es la causa y también es el medio por el cual recibimos la salvación. Y también es el fin para que nosotros de gracia le demos gloria en lo que hagamos a Dios también. Y para que mostremos nosotros la gloria de Dios, esa gracia de Dios por los siglos de los siglos, en este siglo y en los siglos venideros, como dice Efesios 2:7. Todo es de gracia acá, para que no le robes la gloria a Dios, diciendo yo puedo solo. No, saca ese solo también, es todo de gracia, por su gracia. Y luego dice, la parte B, mediante, versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo tuvo que redimirte. Esta palabra redención era usada en el Antiguo Testamento y en círculos ahí del comercio para rescatar a una persona de una esclavitud. Y en este caso, el que rescataba sí le dolía el bolsillo, sí le costaba. No era sin causa. Él tenía que poner una causa, digamos, que le doliera el bolsillo para rescatar de la esclavitud a una persona. Él sí tenía que pagar un precio por el rescate. Esa es la significación de la palabra redención. Pagar un precio por el rescate. Y si hay un rescate, se entiende que hay una esclavitud de parte del que va a ser rescatado. Hay una esclavitud. Y nosotros estábamos esclavos al pecado. En simples palabras, al pecado. Estábamos bajo la maldición de la ley. Por eso Gálatas 1:4 dice que Cristo vino a sacarnos, a liberarnos de la maldición de la ley y vino a sacarnos, Gálatas 1:4, de este presente siglo malo, que significa el pecado, todo el mal. Cristo vino a sacarnos. Para Él no fue de gracia. A Él le dolió la muerte en la cruz. Él tuvo que hacerse como nosotros, vivir aquí una vida bajo la ley, para luego entregarnos gratuitamente por su gracia esa salvación que Él conquistó en la cruz. De tal manera que esto nos debe, causar regocijo y paz a nosotros. A menudo hay muchos cristianos que pierden esta paz, pierden, esta emoción, este corazón ardiente que viene al entender que de gracia fueron rescatados. Pierden el significado de lo que experimentaron, de lo que es la justificación experimentada en sus vidas. Un autor llamado Ferguson dice, la justificación no es solo el artículo de que dictamina la firmeza o la caída de una iglesia, donde, por ejemplo, la Iglesia Católica hace unos siglos cayó por causa de no entender bien esta doctrina de la justificación gratuita. Pero dice, no solo una iglesia puede perder esa firmeza, sino también puede significar la pérdida del entendimiento de la justificación, la pérdida de la firmeza o la caída de un cristiano. No que pierda la salvación, sino que pierde el disfrute de lo que experimentó. Dice, probablemente haya más problemas causados en la vida cristiana por una visión inadecuada o equivocada de esta doctrina que cualquier otra doctrina. Dice que probablemente cualquier mal que venga de un cristiano proviene por entender mal la doctrina de la justificación gratuita. No por causa de otra doctrina principalmente, dice. ¿Por qué? Porque la doctrina de la justificación apunta a la gracia gratuita que a unos creyentes, por tener los restos pecaminosos, le cuesta entender que de gracia se vive también la vida cristiana. Y por eso muchos cristianos andan infelices, menos de lo que deberían estarlo. Y luego dice el autor, cuando el Hijo de Dios pierde su sensación de paz con Dios,
encuentra agotada su preocupación por los demás, o en general, dice, ¿por qué pierde la paz? Y esto quiero enfocar. Es que encuentra su sentido de la pura bondad y gracia de Dios disminuido. El sentido de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, es disminuido en él. Por eso pierde la paz, el gozo. Es de esta fuente que ha dejado de beber, dice. Por el contrario, si podemos obtener una base sólida aquí, tenemos la base para una vida de paz y alegría. Concluye esa cita. Por lo tanto, el cristiano debe entender cada vez más también que la justificación es gratuitamente, por la gracia de nuevo de Dios, aparte de nuestras obras. Si el cristiano entiende más eso, va a vivir con gozo y paz, a pesar de las malas circunstancias que en esta vida vamos a tener. Pero el gozo y la paz no deben perderse. Pablo lo decía en 1 Tesalonicenses, estad siempre gozosos. ¿Por qué lo diría si nosotros no podemos estarlo de una manera constante o, digamos, abundante? No perfectamente, pero de una manera adecuada. Al fin y al cabo, Dios vino a darnos vida y una vida en abundancia, como dijo Cristo. Estad siempre gozosos, entonces, es un mandamiento, porque nosotros debemos estar gozosos, debido a que recibimos tanto de gracia, que no puede haber otra respuesta que estar feliz en Cristo. Mediante la redención recibimos todo eso. Mediante la obra de Cristo completa y consumada en la cruz, que nos sacó de este presente siglo, para que, como dice Efesios 5, nos redimió para santificarnos y para presentarnos sin mancha delante de Dios. Cristo hizo la obra consumada. Toda nuestra vida se resumió en la obra de Cristo en la cruz. Él fue nuestro sustituto. En Él nosotros estábamos, de tal manera que no hay otra respuesta de que el que estaba ahí muriendo en Cristo, sí o sí, vaya santo al cielo. Dice la Escritura, los que mi Padre me dio, ninguno se va a perder. Juan 6. Ninguno. Y esto debe causar gozo y paz. Yo no me voy a perder. Yo voy a ser santo por su gracia. Pero el disfrute depende de cada uno. El desempeño depende de cada uno. Si está creyendo o no en esa obra consumada de Cristo. Hermanos, esa redención fue eficaz, esa redención fue algo tan grandioso. Y 25 explica que fue en Cristo Jesús esa redención. El 25 dice, a quien Dios, a Jesús Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El término propiciación también es un término que se usaba en el, digamos, antiguo pacto, en el tabernáculo. La propiciación era la tapa del arca, de tal manera que tapaba los 10 mandamientos, la propiciación. Y luego el sacerdote rociaba la sangre arriba, simbolizando ¿qué? Que ahora Dios estaba, digamos, no airado con el pecador, pues la sangre del cordero fue derramado ahí en la propiciación. De tal manera que Cristo podríamos decirle de alguna manera, que Cristo es esa tapa donde la sangre es rociada, de tal manera que aplaca la ira de Dios, que de otra manera esa ley nos iba a condenar, pues Dios está enojado con el que incumple la ley y Dios mismo iba a castigarnos. Pero si la propiciación es rociada con la sangre de Cristo, el Cordero perfecto, se aplaca la ira de Dios. Eso es el término propiciación. Significa aplacar la ira de Dios. Propiciación. Que se sacaba de esa tapa que se llamaba tapa de la propiciación en el arca del pacto.
Pero en simples palabras, ¿qué es la propiciación? Como les dije, es aplacar la ira de Dios, es satisfacer la ira de Dios para que Dios no se aire con nosotros. Por eso decía el publicano en el templo de la parábola de Jesús: Dios, sé propicio de mí que soy pecador, sé propicio de mí. Aplaca tu ira, aplaca tu ira. Eso oraba el publicano, sacado de ese término. Aplaca la ira de Dios. Y Cristo dice que es esa. Dios le puso a Cristo como propiciación, por medio de nosotros tener fe en su sangre derramada. Vemos que Dios mismo, el Dios airado, porque es lleno de gracia, puso a Cristo como propiciación para que aplaque la ira que él tenía. Dios lleno de gracia, aunque airado, agarró a Cristo y lo hizo como propiciación para que él con su ira no nos destruya. Esto se ilustra, por ejemplo, en un caso. Había un juez ahí con la toga, así que tiene un juez, no sé, que tiene algo así, una toga. Y ahí estaba uno, ahí que por ser condenado. Y a ese le condenó, así, ¡pac!, condenado. Pero luego vino otro. Era el hijo de él. Y cometió algo horrible. ¿Qué hizo? Se sacó la toga y dijo: yo voy a ser condenado en ese lugar. Ahí vemos la gracia. La gracia en función para que la ira no sea manifestada. Y Dios fue como ese, que se sacó la toga, por así decirlo, mostrando su gracia y dando su vida en lugar del otro. Esa es la diferencia. Dios hizo una obra de gracia para que Él no muestre su ira y nos destruya, como va a ser con los que nunca le aceptaron a Él por fe. Por eso es, aquí dice, a quien Dios puso como propiciación, versículo 25, por medio de la fe en su sangre derramada. Y luego dice, para manifestar su justicia. Él es el que es justo. Él es el que hizo un plan justo para declarar justo a una persona aparte de sus propias justicias. De esos ahí. Y ahora explica también algo de por qué con su paciencia a muchos les perdonaban en el Antiguo Testamento. Dice 25 parte B, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de todos los del Antiguo Testamento. Algunos se preguntaban, ¿cómo era perdonado David si todavía Cristo no había muerto en la cruz? Aquí se responde, Dios en su paciencia no le pagaba la muerte, la ira, porque sabía que la justicia de Dios iba a ser manifestada en la cruz. Y en base a esa justicia que iba a ser manifestada, Dios también declaraba justos a gente del Antiguo Testamento como a Abraham, que les mencioné, que creyó y por eso se le fue declarado como justo. ¿Y qué creyó Abraham? Él tuvo que creer de una manera, aunque velada, aunque como en una sombra, a Cristo que iba a morir en la cruz. No sabemos exactamente cómo, pero él creyó como en una sombra, algo creyó para que se le sea considerado como justo. Él no veía claro a Abraham y muchos tampoco. Aunque a medida que iba pasando el tiempo, muchos iban creciendo más en ese conocimiento, pero se reveló en su totalidad cuando el árbol fue manifiesto en la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice, en su paciencia pasó los pecados pasados. Pero podemos aplicar ahora también en nuestras vidas. Dios pasaba por alto nuestros pecados hasta que Cristo nos salvó por causa de Jesús, que hizo una obra eficaz en la cruz. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, consumiéndonos por el mal? El mal corría como unas venas, corría como la sangre por las venas, corría en nuestros brazos. El mal, nosotros nos tragábamos el mal. Nosotros nos, drogábamos con el mal. Pero ahora, cuando creímos,
se manifestó la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue paciente y misericordioso, no condenándonos antes. Él fue lleno de gracia, nos perdonaba. ¿Cuántas veces nos veía ahí en el delito del pecado? ¿Cuántas veces nos vio ahí? Pero en su paciencia pasaba por alto. Hasta que en tu vida haya un pero ahora. Eso vemos, por ejemplo, en el caso de Mateo. Ahí en el acto de pecado, en la mesa, ahí robando como un publicano a los mismos judíos de su propia sangre, robando plata para entregarla a los romanos. Y Jesús vino así y le dijo, sígueme. En el mismo acto de pecado. Y Mateo dejó y le siguió. En su paciencia, Dios pasa los pecados para luego manifestar su obra en la cruz. Y dice 26, ¿con qué fin hizo todo eso? Con la mira de manifestar. Ahora, en este tiempo, aparte de esa época, ahora en este tiempo, Él quiso manifestar en su totalidad su justicia, a fin de que Él nomás sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Vos le querés robar el puesto a Jesús? No, solo Él debe ser el justo, dice aquí. Él se debe llevar toda la gloria. Con ese fin ahora Él manifestó su justicia. El 27, por lo tanto, concluye, ¿dónde pues está la jactancia de cada uno? ¡Ah! Queda excluida, 27. ¿Por cuál ley? Aquí cuando dice ley, se puede entender el contexto. ¿Por cuál base, por cuál principio queda excluida la jactancia? Y después dice, por la de las obras, por la base, por el principio de las obras de uno, queda excluida la jactancia de uno. ¡Ay, yo puedo ser salvo por mis propias fuerzas! Pero ahora cuando se convirtió dice, no, yo no puedo ser salvo, no me puedo jactar. ¿Pero por qué queda excluida esa jactancia ahora? ¿Porque él sigue la ley por sus obras? No, eso le iba a hacer jactarse. Ahora queda excluida esa jactancia, dice, por la ley de la fe, por la base de la fe. Es por fe, para que sea por gracia. Dice el versículo 16 del capítulo 4. Dice, es por fe, para que sea por gracia. Por eso la fe desterra la jactancia de conquistar la salvación por mis propias obras. Pues la fe no es una obra meritoria para alcanzar la salvación. La fe expulsa para que la salvación sea por gracia, no más. Y para que Cristo sea exaltado, Él es nomás el justo, que por su gracia me otorga su justicia, para que Dios me vea justo. Pero queda excluida la jactancia de uno, porque no es por obras, sino por fe, por la ley de la fe, por el principio de la fe, la base de la fe. Romanos 11:6, Pablo siempre hace estos juegos de, digamos, extravalenguas, como hacían muchos los judíos, para dejarnos claro. Romanos 11:6. Dice esto, es curioso. Y si por gracia, ya no es por obras, dice. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, lo que está diciendo aquí, que la gracia debe ser pura. Así como el oro, cuando no tiene tantas, digamos, imperfecciones, es puro oro. La gracia debe ser pura gracia. O si no, ya no es gracia, dice. No existe una gracia a medias. ¿Es gracia sin obras? O si no, no es gracia. Es otra clase de gracia, pero no es la gracia que estamos hablando. Versículo 6 de Romanos 11. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y ahora utiliza otra vez lo mismo, pero agarrando el sujeto a las obras. Dice, y si por obras, entonces ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La obra debe ser obra pura para que sea obra. La obra no puede estar mezclada con gracia, o si no, esa obra ya no es la obra.
Si es por obra, vos te jactás porque eso son tus obras. Pero si es por gracia, es pura gracia de Dios. O es pura obra tuya o es pura gracia de Dios. No queda otras. Por eso es por fe, para que sea por gracia y no por obras. Romanos 11:6 dice eso. Pablo usaba todos los artilugios que los rabinos usaban mucho para resaltar por todo lado la gracia de Dios en este caso. Queda excluida entonces la jactancia en base a la fe. Y en el 28 concluye él. Concluimos, dice, pues, que el hombre es justificado por fe. Ya no queda. ¿Entendieron? Parece que Pablo dice, concluimos ya. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y muchos católicos dicen, no, aquí Pablo no está diciendo, como dicen ustedes protestantes, que solo la fe. No. Hay algunas obras nuestras que son fruto de la gracia de Dios. Entonces, al final, vos te salvás por la fe, pero también por las obras tuyas que vinieron como por ayuda de Dios antes. Y dicen los católicos eso. No, Pablo por todo lado dice que es por fe sin las obras de la ley. Sin obras de la ley. Y ahí los católicos usan otros argumentos más para que concuerde con su teoría, diciendo que las obras de la ley, cuando Pablo pone esto acá, significa solo las obras de los judíos, como la circuncisión o como las fiestas judaicas que hacían ellos. De tal manera que cuando acá Pablo habla, le está hablando a los gentiles, que ellos sí se van a salvar por la fe sin las obras que hacían los judíos. Y ahí añaden la herejía. Pero Pablo por todo lado daba a entender que cuando dice obras de la ley, se refiere a toda clase de ley. La ley moral, no pecarás, no matarás, no hurtarás, todo tipo de ley. No tendrás otros dioses que no sea yo. Esa es una ley también. Y esa es la ley que nadie puede cumplir. Por lo tanto, cuando acá dice Pablo, es por fe, sin las obras de la ley, está diciendo que ninguna obra tuya y solo la fe en Cristo te salva. Eso está claro. Y luego el 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y ahí él mismo responde, ciertamente también de los gentiles es Dios. Y el 30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esto le estaba escribiendo a los de Roma, que probablemente también había algunos judíos, y él estaba uniendo, diciendo prácticamente, no hay varios dioses. Un Dios para los judíos, los paganos, y otro Dios para otro tipo de personas. No, solo hay un Dios. En Efesios 4 también dice, hay solo un espíritu. Y todos ellos son uno en Cristo Jesús, por la fe. No hay distinción, no hay gente, digamos, distinta para Dios. No hay acepción de personas. Todos están bajo el mismo Dios, por la fe. Sea judío o gentil. Y esto le habrá sido un balde de agua fría para los judíos que decían, no, yo tengo que salvarme porque yo soy hijo de Abraham. Y Abraham está esperando ahí en las puertas del infierno para verme que yo tengo rasgos de judío y sacarme del infierno, por eso yo soy salvo. Pero como vimos las clases pasadas, no. No es por ser judío que vas a ser salvo. Es por la fe, tanto para los gentiles como para los judíos. Y concluye, el versículo 31. Concluye esta parte, ¿no? Luego por la fe nosotros invalidamos la ley, todas las obras que uno tiene que seguir, la ley, los 10 mandamientos, invalidamos eso. Por eso te podrían acusar los católicos. Entonces vos ignorás ya la ley. O los mismos judíos. ¿Invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, como siempre. Sino que confirmamos la ley. ¿Qué? Confirmamos los mandamientos, todo lo que se escribió también. Confirmamos. ¿Por qué Pablo lo dice? ¿Por qué Pablo lo dice? Porque Cristo usó la ley
Él se hizo como un hombre nacido de mujer, como dice Gálatas 4, para hacerse bajo la ley. Mateo 4 dice que Él cumplió toda la ley. Él no abrogó, Él no sacó ninguna tilde, Él no despreció nada de la ley. Él cumplió toda perfección. No invalidamos la ley. ¿Por qué? Porque Cristo no la invalidó. Él lo cumplió a rajatabla todo y nos regaló para que nosotros podamos ser justos. Y Dios nos ve a nosotros como si cumplimos toda la ley a la perfección. No invalidamos la ley. Al contrario, nosotros confirmamos la ley en Cristo. Como Cristo actuó perfectamente, ahora Dios nos considera a nosotros como Cristo, que actuó perfectamente y cumplió toda la ley. Dios nos considera así. Y también en vida, por causa de la obra de Cristo, Él nos da a ese Cristo resucitado para cada vez cumplir la ley de corazón. De corazón, es una cosa muy distinta que cumplir por esfuerzos. Sino siendo, digamos, coherentes y disfrutando de la ley. Porque es nuestro ámbito ahora, lo espiritual. Y no nos va a ser una carga, como ustedes vieron en 1 de Juan, seguir la ley. No va a ser forzosa en Cristo. Mi carga es ligera, dijo Cristo en Mateo 10 o 11. Mi yugo es fácil. Ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en Cristo. Y de tal manera que Gálatas 5 luego dice que por todos estos frutos del Espíritu, dice, estos frutos del Espíritu no están, digamos, no hay ley, dice. Porque no es como una ley para nosotros, es algo, digamos, natural, porque es un fruto que viene por estar en Cristo. Viene el fruto del Espíritu. No hay una ley directamente, sino que nosotros lo hacemos, digamos, en la ley. Para que podamos también nosotros decir, como Pablo lo dijo en Gálatas 2:19, yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. En Cristo, nosotros ahora podemos decir que por medio de la ley que Cristo, digamos, se sujetó y murió en la cruz, yo también morí a esa ley que me condenaba y ahora vivo para Dios siguiendo la ley de Cristo, como dice Gálatas 6, pero es una ley de Cristo que lo sigo en Cristo naturalmente, como un fruto, que no me es forzoso, no me tienen que estar sujetando con muchas cuerdas, sino que es como dar rienda suelta al caballo y sigue la ley. Es una rienda suelta que le das al caballo, no para hacer lo que quiere, no para hacer lo malo que quiere, sino para hacer lo bueno que quiere el caballo. Ahí le sujetas la rienda suelta y lo que va a hacer ese caballo es seguir la ley. Eso va a ser lo que va a querer hacer y lo va a lograr hacer porque está en Cristo, quien es, digamos, el único que pudo cumplir la ley y quien refleja en todo lo que hace la ley perfecta de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que pudimos entender cada vez más este gran pasaje de la justificación gratuita de Dios, Señor. Que nosotros seamos cada vez más iluminados, Señor, para que vivamos una vida gozosa en Cristo. Y no hay excusa ahora por estar en Cristo que nosotros no podemos cumplir los mandamientos, por ejemplo, el de estar siempre gozosos, porque en Cristo lo podemos. Ah, no, pero yo no puedo. Bueno, si no puedes, examínate un poco, a ver si estás creyendo en la justificación gratuita de Dios. Cree más. Deja un poco tus obras. Saca ese, digamos, entendimiento errado de que tus obras no son puras, sino que están algo mezclado con una gracia. No, si vos estás obrando por ti mismo es una obra pura mala. Entendé más de la gracia de Dios, que la gracia es pura y no se mezcla con tus obras. Y así purificate más en ese entendimiento de la gracia. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.